es el Excepción. verano que a mí más me gusta, de 36 grados, pero bueno, trato de disfrutarlo como trato de disfrutar el clima siempre, digamos. Muy bien. No tengo tantos problemas. Hay gente que la pasa mal en el verano, estas temperaturas, yo más o menos lo sobrellevo. Pero le vamos poniendo onda, amigo. Muy bien. Bueno, Miguel, ayer cerrábamos nuestra columna Ujú. preguntándonos si el gobierno tomará nota y cuál va a ser la reacción del gobierno post sesión y post marcha de la CGT. Una sesión que estrenaban bloque muy sólido, primera minoría, 96 diputados nacionales, Ujú. pero sin embargo está totalmente explotado a esta hora de la mañana este acuerdo de la Libertad Avanza, PRO y aliados. Lo que pasa es que me parece que nosotros algo hemos escrito en Fundamental, algo hemos dicho en los micrófonos de M2030. El gobierno jugó la estrategia post-26 de octubre, te diría adolescente, de mostrar más de lo que efectivamente tenía y más de lo que efectivamente resultaba el triunfo del 26 de octubre. Y esto lo digo contando además con la anuencia de buena parte del sistema mediático argentino, contando con buena parte de, no necesariamente del sistema mediático funcional a los intereses libertarios, sino buena parte también de aquellos sectores que son opositores, digamos, a la idea del libertarismo. Es como que el 40% del 26 de octubre da una sensación de dominación absoluta del sistema político. Y a mí me parece, nosotros decíamos, tratando de ser nuestra voz chiquita, me parece que hay límites. Nosotros hemos dicho que eh, iba a ser esto ley por ley, proyecto por proyecto, y quedó demostrado porque hay dos situaciones objetivas. La primera es que los números no son tan holgados como el libertarismo intenta mostrarle al conjunto del sistema político. Y además hay una constante mala praxis de algunos referentes. Uno ve a Martín Menem, a Lule Menem, desarrollar ciertas estrategias y ve, piensa en su tío, en Carlos Menem, y yo digo, debe estar el hombre revolcándose, porque ante un escenario tan favorable en algunas circunstancias, terminar perdiendo una elección, que en realidad la ganaste, pero es tan contundente lo que se construye en esto de ir por todo el tiempo, sin tener necesariamente los números para sostener ese ir por todo, es un efecto que se te vuelve en contra. Entonces, la combinación de números favorables, pero combinados con mala praxis, no es necesariamente una garantía de éxito. Y fíjate que el gobierno se presenta en los días, ayer decíamos, bueno, habrá que ver cómo el gobierno decodifica esto de cara a los días que vienen. Bueno, lo que empezó a trascender durante la mañana es que el gobierno estaría dispuesto, si el Senado insiste en lo que se votó en diputados, en vetar el presupuesto. Estaríamos en derecho inédito y demasiado bizarro para un programa, te diría, de Capusotto, de que el propio gobierno vete su presupuesto, una cosa que no tiene el más mínimo análisis. Pero eso sucede porque, otra vez, no hay diálogo político, o el diálogo político se usa desde la componenda de el acuerdo del toma y daca y nada más, que se piensa que solamente todo se resuelve efectivamente con ese toma y daca, y hay límites, porque los diputados, los senadores, en la etapa que vienen ahora, también pueden ser efectivamente responder a los intereses de un gobernador, pero tampoco todo es tan lineal. Digo, ejemplo, no lo quiero personalizar, pero me parece que vale el ejemplo. ¿Qué va a hacer Luis Juez como senador cuando llegue la hora de la verdad, a la hora de votar este famoso capítulo 11 y el artículo 75 que define la situación sobre la emergencia en discapacidad? Teniendo una familiar discapacitada, con toda una pertenencia a eso, porque cuando uno tiene un hijo con capacidades diferentes, con discapacidad, se le ponga el término que se le ponga, pasa a vincularse con un mundo
que muy específico, con unas problemáticas propias, y que me parece que juez de alguna manera, no es que yo digo que sea representativo de eso, de que sea representante de eso, pero sí tiene una vinculación con ese mundo. ¿Cómo te parás ante esas circunstancias? Entonces, lo mismo vale para aquellos que son docentes universitarios, lo mismo vale para aquellos que se formaron en la universidad y que se sienten deudores de la universidad pública, como puede ser el caso de muchos de los que hemos pasado por la universidad pública. Entonces, me parece que no todo es comprable, no todo entra en el juego del toma y de acá, más allá que muchas veces parezca que esto es así. Entonces, el gobierno, en esa falta de diálogo político profundo, de referenciarlo a todo el tomo de acá, en los tiempos que al gobierno le interese, siempre en el apuro, siempre corriendo, siempre con el látigo en la mano. Ahora, el problema es que para utilizar el látigo tiene que ser lo suficientemente largo como para que vos puedas ir latigando a los distintos personajes que vos quieras latigar. El punto es que el gobierno no tiene un látigo largo, tiene un látigo corto, que efectivamente la sorpresa o la novedad política de octubre fue que efectivamente el látigo ahora está un poco más largo que antes, es verdad. Ahora, eso no significa que vos puedas dominar el juego de la política a tus anchas, porque fíjate que efectivamente aparecieron situaciones que el gobierno no sospechaba. El gobierno imagina una lealtad política de los aliados que no necesariamente tienen que tenerla, porque el aliado puede ser, en esta política argentina que habitamos, una cuestión circunstancial, no es definitiva, no son los propios, no son los libertarios que se van a cuadrar y en base al tipo de liderazgo que encarnan Javier y Karina Milei van a votar a sobre cerrado. Hay una realidad política, hay una realidad, hay que ir a buscar después el voto, o hay que charlar con los vecinos de la localidad de donde uno vive, de la provincia. Entonces, el gobierno otra vez eligió la estrategia, mala praxis otra vez, y sale, como sale siempre, tratando de reforzar una cuestión a fuerza de quedar en el ridículo, como esta situación que yo planteaba antes, ¿no? Uh-huh. Esto de, efectivamente, te saco, no votás lo que yo quiero, veto. El problema es que el presupuesto lo armaste vos, con lo cual estaríamos en presencia de una situación que puede traer su complejidad, además, institucional para el gobierno, ya no solamente al interior del país, sino hacia afuera, porque recordemos que en esto de el manejo o no de la reserva, el cómo va adquiriendo dólares o no el gobierno, su relación con los Estados Unidos, su relación con el Fondo Monetario Internacional, esos actores políticos le están pidiendo que se maneje con cierta racionalidad política, la racionalidad política que supone los acuerdos en el Senado, en el Congreso, los acuerdos que impongan la posibilidad de adquirir reserva, y esa situación no se está dando en los hechos, más allá que puedan aparecer algunos dibujos, algunos artilugios, pero digo, el gobierno tiene severos problemas para lograr cierta institucionalización de algunas cuestiones que serían comunes y que tiene que ver con esto, por ejemplo, del presupuesto, porque el Fondo Monetario le pide que haya un presupuesto como señal de racionalidad. Por el gobierno está ante esa disyuntiva y se va comiendo derrotas, por lo que algo que también planteábamos nosotros, no porque seamos unos iluminados, que decíamos, estos proyectos, por ejemplo el de reforma laboral, no se va a poder tratar hasta de acá a fin de año como quiere el gobierno, más allá del apuro de la señora Bullrich, porque no tienen sustancia desde el punto de vista de la función del Senado, en este caso, porque hay una instancia de discusión, de análisis, y cuando vos no manejás a tu antojo ese escenario, tenés que abrir el juego porque los demás también juegan. ¿Qué pasó ayer? La señora Patricia Bullrich termina confirmando que tiene un dictamen de reforma laboral, pero que el tratamiento se va a desarrollar allá por el mes de febrero. Les quiero recordar a todos que
la convocatoria para extraordinarias fue solamente del 10 de diciembre hasta el 30 de diciembre, porque el gobierno, insisto, jugaba con esto de meter este paquete de leyes en 20 días. Y eso, en la Argentina de hoy, como está planteada en términos institucionales, es objetivamente imposible, Julián. Miguel, el otro punto es algo que también hace muchos años analizamos, lo conversamos, el marchar, luchar, insistir, algo que empezó a dar sus frutos el día de ayer y que sirve, ¿no? Bueno, ahora se pospone esto que adelantabas, reforma para febrero. Veremos si se llega a esa reforma, porque claro, si no tuvieron los votos para aprobar el presupuesto en su totalidad, imagínate, reforma laboral, ¿no? Cuando ahí hay muchísimos otros intereses también en el medio, pero insisto en esto, ¿no? De luchar, de marchar, que a veces uno, y el día después, ¿qué hacer? ¿Volver a marchar? Bueno, algo empieza también, hay una semilla ahí que hay que empezar a observarla. Hay varias cuestiones. La primera es que con respecto al presupuesto, a diferencia de lo que pasa con otras leyes, generalmente hay una complacencia del sistema político, así funciona en la Argentina, en cuanto a que si bien se está en contra, muchas veces se utilizan estrategias parlamentarias para que las propias oposiciones se paran y dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con este proyecto, y ante la alternativa de que si se sumaran todos los opositores, ese presupuesto no saldría, muchos de ellos se abstienen, con lo cual le dan al gobierno la herramienta para que diseñe el presupuesto a su antojo. Eso es lo que está de alguna manera institucionalizado, si está institucionalizado, digamos. Ahora, acá el tema que tocaba dos temas tan definitivos como el que hemos comentado hasta recién. Eso por un lado. Entonces, ahí vos decís, bueno, en algún momento el presupuesto es probable que se le apruebe. Lo que pasa es que el gobierno entra en una lógica de todo o nada que termina siendo nada. Entonces, y con el riesgo de los problemas que eso conlleva. Con el tema de la movilización de ayer, muy importante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en varias ciudades grandes de la Argentina, como puede ser el caso de Rosario, lo que hay que empezar a interpretar en qué medida eso no es, como vos decís, una semilla desde donde se puede articular algunas cuestiones en un escenario que, con una mala praxis profundizada, como dijimos antes, se te puede volver en contra. Lo de ayer tiene que ver indudablemente con la defensa de ciertas cuestiones. Cambia, efectivamente, yo no sé si la contundencia de la marcha de ayer en Buenos Aires hizo o no cambiar la estrategia al mundo libertario, pero que la estrategia cambió, porque cuando vos las escuchas a Bullrich, ahora dice que van a escuchar a todos, que no pretenden ser dogmáticos, que van a ver qué tengan que revisar y qué no tengan que revisar, algo impensado para el estilo de Bullrich, que cometió un papelón más en esta semana cuando estuvo jugándola de a ver quién pisaba más fuerte con el senador Mayans a la hora de manejar o no una comisión. Entonces, eso te demuestra que, insisto, uno le cuesta mensurar a la distancia si efectivamente la movilización de ayer generó o no un impacto en el cambio de la estrategia, pero que la estrategia cambió, y que vamos a discutir todo este tema en febrero es una cuestión. De alguna manera me parece también hay una apuesta del gobierno, tengamos en cuenta que estamos en un periodo de fiestas ya, vamos a ingresar en enero, que es un mes de vacaciones. Hace rato que en la Argentina en enero siguen pasando cosas. Cuando yo era joven, en enero no pasaba nada, desde hace muchos años en Argentina pasan cosas en enero, pero el gobierno de alguna manera apuesta a eso de que haya otro clima, que la gente esté en otra cosa y demás. Yo no estaría tan seguro de esa característica que, insisto, es algo de hace 20 y pico de años atrás, 30 años atrás. Hoy yo tengo el registro muy marcado de aquella disputa de Néstor Kirchner con Martín Redrado cuando se quiso sentar sobre el Banco Central Martín Redrado y se generó
un lindo revuelo institucional Sí. por la elección de Martín Rodado del Banco Central, que estábamos en el mes de enero, y yo me acuerdo que estaba en la playa y compraba los diarios para efectivamente ver los análisis de lo que estaba sucediendo. Bueno, tengo ese registro, que eso creo que es 2010, si no me estoy equivocando. Bueno, todo ese proceso, y antes también vienen sucediendo cosas, con lo cual si el gobierno apuesta a pensar que no van a pasar nada en enero, también se está equivocando, porque objetivamente, Julián, y ya te lo adelanto también a esto, objetivamente van a quedar los días de acá a fin de año y esos 10 días de febrero, porque hasta ahora no ha habido convocatoria para enero. la extraordinaria en enero, con lo cual cuidado, no vaya a ser que después terminemos discutiendo este proyecto de reforma en las ordinarias, el 8 de marzo, esto te lo digo así como al pasar, porque tampoco parece que puedan desarrollarse mucho en términos institucionales, más allá que creo que el tema va a seguir estando, me parece, en la agenda político-mediática. Así que mucho para corregir para los intereses libertarios y para los sectores opositores, una especie de, te diría, reivindicación de golpearse un poquito el pecho, de no sentirse tan disminuido, porque lo que sucedió en la madrugada de ayer indudablemente fue una buena noticia para todos aquellos que nos oponemos a este modelo tan excluyente de manera definitiva, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por este 2025. Como siempre marcamos, ¿no? Acá estamos dando esta discusión enfrente, estamos compitiendo a esta misma hora de la mañana con monstruos de la comunicación que tienen la concentración de la pauta oficial municipal, provincial, seguramente tienen también la nacional, la concentración de medios que se está dando en estos momentos en la República Argentina, que nació aquí en la ciudad de Rosario este año, y nosotros damos este espacio. No tendremos el rating, ¿no? que tendrán otros medios de comunicación, pero sí tenemos el análisis. Este momento, ¿no? de parar la pelota. ¿Cuántos programas habrá que paran la pelota todas las mañanas y analizan la cuestión de la ciencia, la tecnología, el ámbito internacional, la política, y tienen sus 10, 12, 15 minutos, 8 minutos, dependiendo cómo viene la agenda? Así que muchísimas gracias y obviamente seguir reivindicando estos espacios de discusión. Y será hasta el próximo año 2026. Yo te agradezco a vos, Julián, puntualmente, a Carlos por la generosidad de siempre, a las autoridades de la radio, que permiten que uno siga haciendo cosas que a veces resultan incómodas y que jamás recibí ningún llamado de atención de nada, al grupo de trabajo de Fundamental, que también me soporta bastante, y sí, efectivamente, damos una pelea en condiciones, las peores condiciones, desde el punto de vista comparativo con otros medios, pero bueno, es nuestra voz chiquita, pero nuestra voz al fin, y vamos a tratar de defenderla. Y si puede lograrse en el 2026, bienvenido sea, porque termina siendo necesario que por lo menos se hable desde otro lugar en una región tan importante como la de Rosario y su zona, ¿no? Les mando un abrazo a ustedes, un deseo de una feliz Navidad para todos y un mucho mejor 2026 para cada uno de todos nosotros, de nuestros oyentes y en líneas generales de todos los argentinos. Un abrazo, Julián. Un abrazo grande y será hasta la vuelta.